Hablemos de la situación de la pequeña y mediana empresa, que es la situación de muchos puestos de trabajo, de muchos autónomos y de mucha gente que vive de la actividad que han desarrollado. Hoy, para tocar el tema, vamos a tener a representantes, grandes representantes de dos sectores, uno de los empresarios a nivel general y otro de los hosteleros. Y vamos a hablar de cuestiones de la actualidad que están configurando ahora mismo y condicionando la situación que tenemos en la pequeña y mediana empresa de nuestra provincia, de nuestra región, y los datos serían extrapolables también a nivel nacional. Carlos Marín, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien hallado, no estamos mal, con mucho frío, pero bueno, es lo Eso que es. toca, es lo que toca. Además de verdad, si no nos hace frío ahora, a ver cuándo lo va a hacer. A ver si, bueno, que vaya pasando, que también nos ha pillado un poco fuera de juego. Esto del frío, ¿a la situación económica le influye en algo positivo, negativamente? ¿Le da igual? Bueno, creo que hemos tenido un invierno muy liviano y eso ha hecho que el precio de la luz no se dispare, ¿no? Creo que este invierno tan poco frío en el norte de Europa, pues ha hecho que nuestra reserva de gas no caigan lo que tenían que caer por ser un invierno normal y ha hecho que no se dispare el precio del gas y no se dispare el precio de la luz. Creo que ha contenido el precio de las materias primas y ha contenido la inflación, no la subyacente, pero sí la inflación. Entonces, bueno, no nos ha venido mal, ¿no? Le ha venido peor a Putin porque contaba con un invierno a los rusos, como hizo con los nazis en su momento, hizo con Napoleón, pero a nosotros no nos ha venido mal que este invierno haya sido tan sui generis y no tan frío como otras veces. Ese alivio lo tenemos, que el precio de la energía pues parece que ha bajado algo precisamente por los vientos, por las lluvias y que tampoco estamos teniendo estos últimos días, estas últimas semanas y hace frío, pero no estamos teniendo un invierno muy agresivo. Pero comentaba usted del IPC subyacente, del precio de la vida y pérdida de poder adquisitivo que nos lleva subyacente, que es el que no cuenta con los carburantes, sino que se va a productos más básicos de los cuales no podemos huir ninguno. Y precisamente ese IPC sigue muy alto, sigue en el 7,5%. Y esto da una idea de la pérdida de poder adquisitivo de todos, incluido también el pequeño y mediano empresario. Claro. Es que el IPC subyacente lo que tiene ya dentro es esa subida de combustibles, ¿no? Todo empezó hace un año, bueno, empezó mucho antes, un par de meses antes de lo que la gente cree, ¿no? Empezó con la guerra de Ucrania, ya estaban los combustibles disparándose. Nosotros en nuestra empresa trabajamos mucho con camiones de gas natural y el día 1 de enero tuvimos un gran susto por la subida del precio del GNL. Y empezó antes. ¿Qué ocurre? Que ese aumento de las materias primas, ese aumento del combustible, produce que al final pues vayan también subiendo otro tipo de productos. Al final ese combustible, esas materias primas, se van incorporando a todo lo que se va produciendo, a todos los servicios que se van generando, y eso a su vez va generando inflación. Entonces, cuando dicen, no, la subyacente se está disparando, claro, porque la subyacente está incorporando ahora esa subida de las materias primas que llevaba antes. Si además se sube el salario mínimo interprofesional, y nosotros estamos de acuerdo que, claro, que si al final todo sube, pues los salarios tienen que subir, pero claro, si se vuelve a subir el salario, eso produce otra subida en los propios precios de los costes, en los propios precios de los productos y de los servicios, y eso produce una inflación de segunda generación, ¿no? Ahora nos damos cuenta que sí, que bueno, que parece que las materias primas se están controlando, porque no que estén bajando mucho, pero bueno, se están controlando, pero claro, la subyacente sigue muy alta porque ha incorporado todas esas subidas de las materias primas durante todo el año y ha incorporado esa subida de salarios que hace que vuelvan a subir otra vez los precios. Esta es la inflación de segunda generación, es esta inflación que es la peor de las inflaciones porque es normal que los precios suban cuando la economía está funcionando, cuando la economía está creciendo. Lo que no es normal es que la economía no crezca, es más de crezca y destruya puestos de trabajo como está pasando ahora mismo y además sigan subiendo los precios, ¿no? Esa es la... Yo recuerdo cuando estudiaba en el Centro de Estudio Jurídico Empresarial de Ciudad Real que todos los profesores que nos explicaban lo que era la esta inflación lo hablaban como que era la hecatombe, ¿no? Pues eso es lo que tenemos ahora mismo, esta inflación. Una inflación que sigue creciendo, que ya va en segunda generación y además no estamos creciendo. Nuestro PIB está por debajo del 2,4%, que es el número mágico para crear y generar puestos de trabajo. O sea, ahora mismo estaríamos en una economía que no genera puestos de trabajo y que va a tener un serio problema por volver a generarlos si no se ayuda a los que los generan, que son los empresarios y los autónomos.
Ahora mismo sobre la mesa tenemos un valle de cifras muy grande entre el coste de la vida, el IPC, encarecimiento de materias primas, de la energía y el crecimiento. Es importante porque en el año 2022, y a esto se está aferrando el gobierno con uñas y dientes, hemos crecido un 5,5%, que es algo que no estaba previsto, que lógicamente los economistas y los que saben de esto no lo tenían previsto. El gobierno se agarra a esa cifra porque realmente es buena, es mejor de lo que tenían ellos previsto. Lo que no contemplan es que en el último cuatrimestre prácticamente es plano, no hay crecimiento, es todo lo contrario, ¿no? Y esto avisa de un frenazo económico que puede ser muy importante. La gente se queja de que se han encarecido los productos, de que han subido los precios. Todavía no contemplamos que esta no es una crisis financiera como la anterior. Esta efectivamente es de materias primas y una cosa muy importante, el pequeño y mediano empresario también es consumidor. A él se le encarecen los productos que consume en su día a día y se le encarece el producir, con lo cual es lógico que hay que repercutir en algún sitio. Y además es muy difícil repercutir, ¿eh? Porque es fácil cuando, fácil entre comillas, siempre es difícil repercutir el precio, ¿no? Yo he hablado con muchos restauradores, con mucha gente de las tiendas que no se han atrevido a subir los precios, se han comido ellos la subida de la luz en un obrador, en un restaurante, pero es que subirlo es muy complicado porque a su vez hace que decaiga el consumo. Y si te quedas sin ingresos, tienes un problema todavía más serio y todavía mayor, ¿no? Creo que no nos estamos dando cuenta de lo importante que es el que se haya quedado plano este crecimiento del PIB en este último trimestre del año. Yo decía antes una cifra mágica, ese 2,4. Ese 2,4 significa que no estamos generando puestos de trabajo. Si desquitamos el empleo público, que es un empleo que también genera riqueza, pero que sale de todos los impuestos de los trabajadores, empresarios y de los empleados públicos, ¿no? Si desquitamos perdón, si desquitamos esos puestos de trabajo que con la nueva ley de la ministra que dice que cuando un señor va a la vendimia y va a la aceituna, pues ya es un fijo discontinuo, porque lo quitamos de las estadísticas porque está trabajando, ya no sé, o ha ido poco a la vendimia, o no sabe lo que son las labores del campo, o no creo yo que una persona que esté trabajando en verano porque encuentre un puesto de trabajo en un hotel, un restaurante, en una tienda, pues sea una persona que esté fija, ¿no? Creo que es desconocer un poco el mercado laboral y desconocer un poco las circunstancias de nuestra gente. Si desquitamos todo eso, tenemos un mercado laboral que está destruyendo puestos de trabajo. Esa cifra que yo decía antes del 2,4% del PIB, estamos destruyendo puestos de trabajo. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que las empresas tengan que prescindir de algunos puestos de trabajo, que trabajadores estén perdiendo su puesto de trabajo y que dejen de cotizar. Y eso es un problema para todos. Insisto, el empleo público, que es muy importante, porque es muy importante el estado del bienestar, porque son muy importantes los maestros, porque son muy importantes nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero todos esos empleos salen de los impuestos que se carga al sector privado y a los trabajadores y a los propios funcionarios. Claro, si eso se paraliza, tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema porque si seguimos generando empleo público que hace falta, estaremos generando déficit y estaremos aumentando la deuda. Y llegará un momento en el que el pago del interés de la deuda será imposible de pagar. Estamos hablando ahora de auténticas barbaridades, ¿no? De pago de intereses de la deuda. Creo que la única manera es aliviar a trabajadores, empresarios y autónomos de tanta carga fiscal, hacer que las empresas vayan creciendo. Estamos en un país donde el 86% es pyme, micropyme y autónomo. Aquí el reparto de beneficios se llama invertirlo en la empresa para contratar mañana otro trabajador o para comprar una máquina, un camión, una furgoneta, ampliar un poquito el bar. Eso es el reparto de dividendos, ¿no? A otros se les llena la boca hablando de Mercadona y de lo que hace Juan Roch. Ojalá y todos llegáramos a ser algún día una empresa como la de Juan Roch, porque además de los puestos de trabajo que da y de lo bien que trata a su gente, además genera un montón de puestos de trabajo a muchos empresarios autónomos pequeños alrededor. Pero no lo somos. Entonces, esa gente lo que está haciendo es ahora mismo comerse sus propios beneficios o empezar a implementar dentro de sus empresas esa pérdida. Y esa pérdida en la pequeña empresa y en el autónomo lo que se hace es dejando de contratar y dejando de generar puestos de trabajo. Y si dejamos de contratar y dejamos de generar puestos de trabajo, el problema lo va a tener la sociedad en general. Ahora mismo las circunstancias nos han dado que en el pasado año de los puestos de trabajo que se han creado, la inmensa mayoría se han creado en el sector público. Esto habla de lo que usted está diciendo, la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado. Pero es que para mantener los sueldos de los empleados públicos hace falta gente que cotice. Y evidentemente por cada trabajador que haya en el sector privado no se está pagando con esa cotización el sueldo de un trabajador público. La cosa está totalmente desequilibrada y esto nos lleva a una situación en la que el sistema se vuelve insostenible cuando además
ha habido una subida de las pensiones, que no digo que no sea justa, pero no llega en el mejor momento y hay que pagar los sueldos que estamos diciendo y prestaciones y ayudas y demás. Es una administración ahora mismo sobredimensionada. No entiendo por qué el gobierno no hace el ejercicio de generosidad, de responsabilidad para mantener el sistema, pero sí se le pide esa generosidad y esa responsabilidad al empresario. Bueno, vienen elecciones, ¿no? Creo que yo como marido de maestra no voy a poner en duda jamás la necesidad de los empleados públicos, ¿no? Primero porque no es así, porque hace mucha falta. Lo que no se puede es lo que tú has dicho, sobredimensionar el sector público y echar toda la carga en el sector privado. Al final los impuestos salen de donde salen y por supuesto que es justo que suban las pensiones porque han estado cotizando durante muchos años y nuestros mayores nos han estado aguantando y han estado llevando el peso del trabajo de este país durante muchos años y se lo merecen. Y por supuesto que los empleados públicos se merecen también una subida de sueldo y por supuesto que el gasto público hay que intentar mantenerlo sobre todo en ese estado del bienestar. Estupendo, pero la vaca ya no da más leche. Y esto sale de donde sale, y sale de los impuestos de trabajadores, empresarios, autónomos, del sector privado y de lo que pagan también los empleados públicos. Pero es que ya no hay más. Entonces, si seguimos engordando el sector público sin hacerlo de una forma coherente, sin liberar al sector privado de impuestos y de tasas para que puedan generar más riqueza y más puestos de trabajo, pues al final tendremos todos un problema. Creo que hay que dimensionar de forma correcta las subidas que tendremos que hacernos todos. Cuando hablamos desde COE de un pacto de rentas, no decimos que tengan que hacerse daño los mismos, no. Decimos que nos tenemos que hacer daños todos, que la pyme, la micropyme y el autónomo hace mucho que no reparte beneficios y que utiliza esos beneficios para que la empresa crezca. Y que nos tenemos que hacer un poco de daño porque nos está haciendo ya daño el crecimiento de las materias primas. Y tenemos que controlar la subida de salarios porque si no tendremos una inflación de segunda generación, que es el impuesto de las clases medias y las clases más desfavorecidas. Y que tenemos que tener cabeza y hacer los números y que tenemos que llevar los gobiernos locales, provinciales, regionales y nacionales como llevamos nuestras empresas y nuestra casa, que cuando ya no hay no podemos gastar más y que si no tenemos dinero para irnos de vacaciones o para irnos de fiesta, pues no se sale porque no se puede. Y oye, pues hay veces que algunos se ponen a gastar sin darse cuenta, sobre todo el ala más podemita del gobierno, se ponen a gastar como si la fiesta la pagaran otros. Claro, la pagarán Bueno, nuestros hijos, claro, pero es que la estamos pagando otros, es que realmente la estamos pagando los demás. efectivamente, pero bueno, también la pagarán nuestros hijos, ¿no? Y que esa deuda sobredimensionada y esos intereses que vamos a tener hace que tengamos un serio problema y que vayamos a tener un serio problema. Al final afectará a todo y al final, ahora mismo, las pensiones del futuro están, creo que todos tenemos claro que están en el aire, ¿no? Que tenemos que de verdad que volver a hacer otro pacto de Toledo o donde se quiera, bueno, mejor en Toledo, ¿no? Que en otro sitio, pero me refiero de España, pero que habrá que hacer otro pacto de Toledo para garantizar las pensiones del futuro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando hablamos de pensiones estamos diciendo últimamente no sé si la voy a cobrar? Porque lo estamos diciendo todos. Eso está ya dentro de nuestros propios temores, ¿no? Porque estamos viendo que se está gastando muchas veces sin tener en cuenta lo que va a ocurrir en un futuro. Y yo no digo que no, que haya gastos que no sean necesarios, pero que sí, que hay que controlarlos, que hay que intentar que funcionen las cosas mejor y que subir impuestos no siempre es la mejor solución. Yo siempre digo que es mejor recaudar en volumen que en porcentaje. Es decir, por recaudar el 50% de algo no recaudas más. El 50% de 100 es 50 y el 10% de 1000 es 100. Entonces hay veces que si haces que se gane más, que los trabajadores tengan menos impuestos, que las empresas tengan menos impuestos, en volumen recaudarás mucho más que en porcentaje. Eso está claro para todos, salvo para los que tienen que tomar las decisiones. Ahora mismo, en el tejido empresarial que tenemos en nuestra provincia, ¿cuál es el sector, si es que hay alguno que destaque como el que ha sido peor tratado con esta situación económica? Uf, hay muchos. A ver, hay un sector que está muy castigado desde el principio de la pandemia, que es el sector de la hostelería. Ha tenido muchos problemas desde que nos confinaron. Obviamente, el del comercio también ha tenido muchos problemas. Es cierto que este verano, pues, y estas navidades se lo prometían muy felices, no se ha dado la cosa mal, pero vienen y están ya tan tocados que cuando se da la cosa bien, lo que están haciendo es recuperarse de lo que viene, ¿no? Primero la pandemia tienen que cerrar, luego llega la subida de los costes.
Hay muchos sectores. En Castilla-La Mancha, y muy especialmente en nuestra provincia, estamos salvando los trastos muchas veces gracias a las exportaciones del sector agroalimentario. ¿Qué sería de nosotros sin las exportaciones del bendito sector agroalimentario y otros sectores? Porque en nuestro sector industrial también está saliendo mucho al exterior. Nos enseñaron en la crisis del 2008 a vender, nuestra gente ha salido fuera, lo ha hecho bien y no lo ha dejado de hacer. Pero hay muchos sectores, el sector primario, todo aquello que está muy ligado a nuestra tierra, que lo ha pasado francamente mal y lo está pasando francamente mal. Todos aquellos sectores ligados a las materias primas, al gasoil, ¿no? Yo como transportista pues creo que hemos tenido un año durísimo, ¿no? Para nuestra gente, muy duro, pero bueno, el pequeño negocio lo está pasando muy mal, lo ha pasado muy mal. El autónomo, que es el más duro que hay, que yo siempre digo que los autónomos somos los más duros que hay, lo está empezando a pasar mal, está empezando a desaparecer autónomos. Y eso es un problema, porque cuando el autónomo desaparece es porque ya no le queda más remedio que desaparecer y que caer. O sea, son como los tercios estos viejos de infantería que se quedaban los últimos rodeados por los franceses y al final terminaban, al final cuando pasaban por encima porque estaban muertos, ¿no? Pues eso es lo mismo. Y es muy preocupante, ¿no? Pero hay muchos sectores, sobre todo en los de los pequeños, que están empezando a pasarlo mal. Y lo peor es que llueve sobre mojado. Y viene un primer trimestre muy difícil y a pesar de que hayan tenido unas navidades que, bueno, parece que se ha dado bien, pero la cuesta de enero está siendo una ascensión a la cima. Lo curioso es que precisamente, no voy a decir el primer trimestre, en la primera mitad del año, que vamos a estar en una campaña, ya estamos metidos en una campaña electoral, es el momento en el que los gobiernos suelen ser más generosos, más magnánimos, ofrecen más ayudas y las dan precisamente porque tienen que amortiguar el posible golpe que les llegue en las elecciones. Esto no lo estamos viendo. Me da la sensación de que la segunda mitad de 2023 puede ser todavía más duro, o a lo mejor se están reservando el golpe de efecto para las elecciones generales que llegarán al final de año. No sé usted cómo lo ve. Bueno, yo digo siempre que deberíamos estar en elecciones cada 2 años, ¿no? Porque se nota cómo se mueven las cosas, ¿no? Y cómo se mueven los políticos. Pero ya, fuera de broma, bueno, yo creo que tenemos que diferenciar, ya no por ideologías muchas veces, sino por aquellos políticos que creen que de verdad los verdaderos generadores de puestos de trabajo son los empresarios y los autónomos y aquellos que no lo creen, ¿no? Y aquí dentro de un mismo gobierno, pues puedes ver gente que lo cree y gente que no lo cree. Yo quiero políticos, me da igual del color que tengan, que crean que de verdad los puestos de trabajo los genera el empresario, el autónomo, la pyme, la micropyme y la gran empresa. Y que de verdad merece la pena echarles una mano para que este país vaya adelante. El problema es aquellos que nos escuchan y aquellos que no nos escuchan, ¿no? Aquellos que, bueno, pues hablas con una ministra de Trabajo y parece que estás hablando con un juez y parte, ¿no? Que parece que estás siempre del mismo lado. Yo creo en la negociación colectiva. Yo aprendí a negociar los convenios. Apenas tenía 17 años cuando mi padre me llevó al primer convenio de Sidero en COE de Ciudad Real. Y yo creo que al final los mejores acuerdos son los que se llegan entre empresarios y sindicatos y auspiciados por la administración. Yo lo que no creo es que la administración tenga que convertirse en parte, como ha ocurrido con la ministra Yolanda Díaz, y al final pues rompa el diálogo social, ¿no? Yo creo que, aunque sea difícil, no hay que levantarse de una mesa de negociación, sobre todo en un país como el nuestro, donde el 86% de nuestra gente es pyme, micropyme y autónomo. Nuestros trabajadores con una media de 7 trabajadores son nuestros compañeros, nuestra principal inversión, porque cuesta mucho formar a la gente y prepararla, ¿eh? Mucho, muchísimo, y son nuestro principal activo. A lo mejor hay gente que no lo entiende, claro, a lo mejor hay gente que no ha trabajado nunca y que solo cree que las grandes empresas son la realidad empresarial de nuestro país y no es así, no es así. Por eso yo quiero gente que le guste llegar a acuerdos a tres bandas y que se cierren acuerdos, aunque sea molesto, aunque no salga nadie contento. Yo creo que los mejores acuerdos que he firmado en convenios colectivos en mi vida es los que no hemos salido ninguno contento, ninguno. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que en una buena mesa de negociación nadie tiene que salir contento porque sería el que se ha salido con la suya. Y siempre tiene que haber entre dos posiciones que están, no voy a decir enfrentadas, pero sí dos posiciones que cada una vela por unos intereses y no son siempre compatibles al 100%, unos tendrán que ceder respecto de otros. Pero en ese diálogo social, usted lo decía, hacen falta también los sindicatos y parece que están desaparecidos. Bueno, yo quiero diferenciar, ¿no? Quiero diferenciar los sindicatos a nivel nacional de los acuerdos que hemos firmado en Castilla-La Mancha y los que hemos tenido en la provincia de Ciudad Real. Sí es cierto que algunos se han hecho al monte y están haciendo caso de lo que les está diciendo Madrid y de lo que las instrucciones que les está dando Madrid. La negociación tiene que llevarse a nivel provincial y cada uno en su propia empresa, pero sobre todo a nivel provincial. Creo que es muy importante llegar a acuerdos en los convenios colectivos provinciales, muy importante.
Si nos echamos al monte, si hacemos caso a lo que nos dice Madrid, si yo muchas veces soy muy crítico con lo que dice COE, con lo que dice mi presidente Garamendi, porque pongo primero lo que hacemos en Castilla-La Mancha o lo que hacemos en la provincia de Ciudad Real, ¿no? Pero si a mí me dicen que o me tocan zafarrancho de combate desde Madrid, yo no voy a hacer caso, porque yo miro por las empresas de mi provincia. Creo que algunos sindicatos y algunos sindicalistas que, bueno, que han defendido su parte y que hemos tenido unas relaciones muy correctas, deben escuchar menos a Madrid y un poco más lo que ocurre en su provincia, ¿no? Creo que es lo que se debería hacer. Yo tengo un gran respeto por los sindicatos de esta provincia porque fueron los primeros que reconocieron a FECIR Sí. cuando nació. Pero porque es necesario, ¿no? Porque creo que es muy necesario que nos llevemos bien con nuestros trabajadores y que haya acuerdos. Por supuesto, cada uno defendió sus posiciones y cada uno desde la reivindicación y cada uno desde ejerciendo sus derechos. Y si hay que discutir, pues se discute. Y si hay que decirnos algo, pues nos lo decimos, no pasa nada. Pero sin levantarnos de las mesas de negociación. Y vamos a hacer un poquito más caso a lo que pasa en Castilla-La Mancha, a lo que pasa en Ciudad Real, y un poquito menos caso a lo que nos digan desde Madrid. Todos. Pues me parece una medida muy acertada. Tenemos que mirar a esta tierra, pero mirando a esta tierra nos estamos encontrando con una cosa que a mí personalmente me preocupa mucho. Hemos visto cómo durante mucho tiempo la labor del campo, la agricultura, la ganadería, se convertía en una labor muy dura que a día de hoy no tiene reemplazo. Y me da la sensación de que ese mismo efecto se puede producir dentro de unos años para el emprendedor. Desde hace más de una década nos dijeron y nos animaron a emprender porque esta iba a ser la solución laboral, pero se le está poniendo tan difícil a aquel que quiere emprender, que quiere iniciar una pequeña o mediana empresa, que le va a ser muy difícil el día de mañana coger reemplazo porque los jóvenes buscan otras salidas. Todos quieren ser hoy en día youtubers. Va a ser difícil y va a ser difícil más en nuestra España vaciada, en nuestra España olvidada, como le llamo yo. Y la España olvidada no solo está en los Montes de Toledo, o está que también está a pie de autovía, ¿eh? Nuestros pueblos están perdiendo población y lo digo yo que soy un habitante de Santa Cruz de Mudela y que veo cómo en 10 años mi pueblo ha perdido 1.000 habitantes y la gente joven se marcha y la gente joven se va a otros pueblos y te pones a emprender, te pones a montar un negocio en tu pueblo y además de las dificultades que puedas o no puedas tener, pues te falta personal porque hay gente que se marcha, la gente joven pues busca otras cosas. Y ya si hablamos del campo, ya ni te digo, porque se está produciendo una mecanización bestial del campo porque no se encuentra mano de obra para ir al campo. Y es que, claro, ya no es que no encuentres esa mano de obra, es que sabes que hay subsidios que se están pagando y que le está costando a la gente del campo contratar gente sabiendo que hay gente desempleada. Entonces, estamos empujando a nuestra gente del campo a mecanizar el campo. Cuando se mecanice el campo y no se necesiten puestos de trabajo de nuestros pueblos, ¿que vamos a cobrar todos los subsidios? Y cuando se jubilen los que están cobrando los subsidios, ¿qué va a ocurrir con la gente joven? Se tendrá que marchar a otro sitio, porque no encontrará dónde trabajar para poder cobrar subsidios cuando no encuentre puestos de trabajo. Bueno, creo que estamos creando, se habla mucho de la España vaciada, se habla mucho de que hay que ayudar a la España vaciada, pero lo primero que hay que hacer es ayudar a generar puestos de trabajo en la España vaciada y eso lo hace el autónomo, el empresario, la pyme, la micropyme y el que se queda en su pueblo a generar puestos de trabajo. Y bueno, me temo muy mucho que nuestros pueblos siguen perdiendo habitantes, que nuestros jóvenes se van a seguir marchando. Y como digo yo siempre, nuestro problema no es que se vayan, y lo dice uno de Santa Cruz, no es que se vayan a Valdepeñas, que están al lado. Nuestro problema es que se marchen mucho más lejos y ya no vuelvan ni a Valdepeñas, ni a Santa Cruz, ni a Manzanares, ni a ninguno de los pueblos de aquí de nuestra zona, ¿no? Y creo que tenemos que tener que ser muy conscientes que tenemos que generar vida en nuestros pueblos. Yo me siento muy orgulloso de ser de pueblo. Yo viví mucho tiempo fuera. Yo volví a la empresa familiar, monté mi propio negocio para hacer que creciera mi propia empresa familiar. Yo quiero vivir en mi pueblo, pero cada vez mis hijos lo van a tener mucho más difícil. Y yo quiero reivindicar que mis hijos, que los amigos de mis hijos, que un chaval que estudia en el instituto de su pueblo tiene derecho a formarse y a volver a trabajar a su pueblo como hemos hecho algunos. El problema es que se nos van a marchar y no van a volver. Y volveremos a hablar de la España vaciada, se nos llenará a todos la boca, pero los que lo estamos sufriendo somos los que día a día vemos cómo se cierra una tienda, cómo se cierra un bar, cómo vas por la calle real de cualquiera de nuestros pueblos, por la calle principal de cualquiera de nuestros pueblos y ves, se vende, se alquila, se traspasa. Eso es una auténtica es un auténtico drama para nosotros, para los que nos gusta vivir donde vivimos. Insisto, y el problema no es que se vayan al pueblo de al lado, ojalá que se queden ahí, el problema es que se van a ir mucho más lejos. A mí me parece que incluso la trampa nos la han tendido desde el principio,
cuando se ha hablado de la España vaciada, porque se emplea un pretérito pasado, una acción ya terminada, ya está vaciada. Me da la sensación que teníamos que haber puesto el acento en evitar que se siga vaciando y esto no lo han hecho. Y se están gastando mucho dinero, ahora no solo de nuestras administraciones, también provenientes de Europa, para quemar, porque es dinero quemado, que realmente no está dando ningún fruto y esto habría que replanteárselo. Carlos Marín, voy a terminar haciéndole una pregunta de todo lo que hemos hablado, de todo lo que necesita el empresario. Solo una cosa, ¿cuál cree que es la más importante? La más importante que necesita el empresario, respeto, respeto. Cuando el otro día se metía una ministra con, con un empresario de este país, con Juan Roch, leía una reflexión que decía, en este país sabemos cómo se llaman los principales futbolistas, los principales youtubers, los principales cantantes, pero no sabemos quién son los 10 principales empresarios. Para que uno triunfe, como ha triunfado el señor Roch, pues hay miles, millones, cientos de miles, perdón, bueno, que se tiran todo el día trabajando, dejándose, olvidándose a la familia, peleando, luchando, sufriendo porque no consiguen dinero para pagar mañana las nóminas, sufriendo porque le han retirado una línea, una póliza de crédito y no saben si van a poder continuar. Por lo menos respeto, ¿no? Que enseñemos a nuestros niños que está muy bien ser futbolista, que está muy bien ser funcionario, insisto, y lo digo, lo hizo un marido de una funcionaria, que muchas veces pienso que me gustaría que mis hijos fueran funcionarios, ¿no? Porque desde luego sufrirían un poco menos. Pero respeto, respeto para aquella gente que se levanta todos los días, que coge su furgoneta, que coge su camión, que abre su tienda, que abre su persiana y pelea y pelea y pelea y pelea. Y luego cuando llega la noche está solo en la soledad de su cama o de su habitación o de su despacho y no sabe cómo va a continuar y encima ve que llega la ministra de turno y dice que los empresarios son unos explotadores y son pues lo peor, ¿no? Pues respeto, respeto para la gente que trabaja, respeto para la gente que genera puestos de trabajo y sobre todo pues que se animen, que vengan, que aquí no lo estamos pasando excesivamente bien, pero es bonito de vez en cuando saber que en ciertos momentos pues tienes las riendas de tu destino frente a ti, aunque haya otras veces que la lleven los bancos o que la lleven otras personas, ¿no? O que la lleve Hacienda o que la lleve la Seguridad Social. Pues Carlos Marín, presidente de la Federación de Empresarios de la provincia de Ciudad Real. Muchas gracias por haber participado de este programa y tienen todo mi respeto. Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Bueno, también contamos en esta noche con el presidente de los hosteleros, tanto a nivel provincial como regional. José Crespo, o prefieres Pepe, como tú prefieras. Me es amigable Pepe, Es pero amigable Pepe, atiendo por ambos. como quieras. Estamos hablando de la realidad que tienen ahora mismo las pequeñas y medianas empresas en nuestra provincia y en nuestra región. No me atrevo yo a asegurar que la hostelería sea el sector que peor ha sido tratado con la crisis, primero de la pandemia y después económica, pero si no lo han sido, desde luego, están ustedes muy cerca de serlo. La verdad que la crisis nos maltrató a todos en el sentido económico y activo, pero uno de los que más, por supuesto, fue a la hostelería, puesto que hubo, digamos, decretos legislativos que impedían la propia actividad, ¿no? Por razones sanitarias, de las cuales no podemos estar en desacuerdo, es decir, estábamos de acuerdo en que eso no podía ser de otra manera, pero hemos pasado, la verdad, que lo más agudo de la pandemia, no solo con el riesgo, como todos, de sufrir la pandemia, sino también con la imposibilidad digamos, de tener en nuestra actividad pues al mejor momento o en un momento oportuno, ¿no? Y bueno, pues lo hemos soportado. También hay que decir que tampoco es ni virtud nuestra ni culpa de nadie, pero sí hay una razón de culpables favorables y es que nuestros clientes, nuestra forma de vida, de ofrecer servicio, en cuanto se ha podido, sigue calando, sigue gustando y eso es digamos, la retoma de la esperanza en esta nueva etapa desde el 2022, que ya fue bastante libre. Y
estamos en ese sentido tranquilos y sabemos o vemos que nuestros clientes, nuestra sociedad, ¿no? Es algo que ellos nos demandarán siempre que se pueda. Obviamente, en ese tiempo que no se pudo, pues no estuvimos inactivos. Claro. ¿La campaña de Navidad ha sido propicia? ¿Ha servido un poco para recuperar el ritmo del sector o todavía ha sido bastante floja? No, ni estamos un poco en medio. Ha sido bastante buena. Yo he hecho otro tipo de otras declaraciones similares, ¿no? Y, y yo creo que le ha faltado pellizco. Ha estado bien, pero de junio, julio hacia acá vino la sombra de la inflación y creo que eso ha medido un poco y ha contenido, digamos, esa, no euforia, que no hace falta describirlo así, sino un diseño con ese picante que nos gusta a todos, pues eso, es cuando se ensalza un poco la alegría por encima de 7 puntos, por decir un ejemplo. Bueno, estamos viendo que ahora mismo el crecimiento de este país es muy plano, aunque el gobierno quiere sacar pecho con las pocas cifras que tenemos para llevarnos a la boca. La inflación se ha contenido algo, aunque parece que quería repuntar en el final del año 2022. Entramos en 2023, donde además vemos que la inflación subyacente es enorme y esto nos pasa a un rodillo. Y por si fuera poco, tenemos en el escenario la invasión rusa de Ucrania, el encarecimiento de las energías que lógicamente al empresario de hostelería esto le pasa una factura muy grande porque ustedes necesitan luz para iluminar sus negocios, también para calentarlos o para las cámaras frigoríficas, gas para cocinar y en muchas ocasiones para la calefacción de las pocas terrazas que a estas alturas del año se pueden tener. Todo esto les ha estrangulado muchísimo. No somos otra cosa que una casa grande. En función del tamaño de cada local y también un poco la dedicación, es que utilizamos absolutamente todo lo que se utiliza en un hogar. Lo que pasa es que multiplicado. ¿Qué ha ocurrido en un hogar? Pues que el porcentual de costes energéticos ha pasado de 5 a 25 o de 10 a 25. La cesta de la compra, que hay productos que se declaran muy rápido, ¿no? ¿Cuánto ha subido tal o cual producto? Pero hay productos que ni siquiera son objetos de ninguna venta, ni en un hogar, ni en un establecimiento de hostelería, que han subido incluso por encima de la media. Hay una carestía tan grande de nuestros costes de habituallamiento que no hemos sido capaces, o todavía no lo estamos siendo, digamos que de repercutirlo. Se habla mucho en mi sector de escandallos. Escandallos sacan la cuenta fija o fina de un producto. Es fácil sacarlo de algo que viene embotellado o algo que viene ya elaborado de tal forma que solo hay que expedirlo o servirlo. Pero cuando intervienen elaboraciones e intervienen preparaciones que no siempre serán al 100% utilizadas, esos escandallos tienen pues como que un resumen incluso mensual. Este escandallo nos está saliendo 10 o 12 puntos por encima de lo que la media de los hosteleros hemos podido repercutir en nuestros precios a nuestros clientes. Y además con una sensación de cierto peligro, porque sin quererlo hacer al 100% del escandallo, repito, ha tenido que subir los precios. Y aún así, insisto otra vez, no llegamos a lo que el escandallo nos dictamina de lo que habría que haber subido ese tipo de precios. Este sí está siendo un problema y bueno, pues ha habido toda esa Navidad que ha sido bastante muy agradable, muy buena. Insistiré diciendo que faltó el pellizco, pero hemos llegado a enero y es verdad que empiezan como en una especie de rampa de una autopista, los coches se retrancan y uno se van quedando detrás del otro, ¿no? Y un poco se está enfriando la economía. A mis colegas, a mis clientes, a quien le comento mis sensaciones, mi propia experiencia o la que me cuentan mis asociados o mis compañeros, dicen, bueno, es que estamos en enero. Digo, ya, pero es que estamos siempre hablando de eneros.
Es decir, la comparativa la estamos haciendo con eneros. La del 21 fue muy, en fin, muy desigual, muy, bueno, o casi nula. Pero la del 22 ya estábamos como en apertura y es verdad que fue bastante mejor que el 23, pero yo también creo que porque veníamos de un, digamos, de una especie de burbuja negativa y todo el mundo quiso aprovechar la positiva. Por tanto, habría que esperar. Y entonces yo, pues, hago memoria, me retrotraigo a eneros anteriores, ejemplo del 19, que todo el mundo quiere poner comparativos con el 19, y hoy por hoy estamos por debajo. Se toma como referencia a 2019 por ser el año previo a la pandemia, porque realmente después lo que vino nos trastocó. Trastocó tanto como que vimos que nacían ciertas figuras, esto del ERTE, del Expediente de Regulación Temporal de Empleo, para que el empresario pudiera despedir a una parte de la plantilla, pero no despedirlos del todo, para luego volver a retomarlos. En un juego en el que las ayudas no terminaban de ser efectivas y además establecían el compromiso de que si uno volvía a la actividad tenía que comprometerse a durante 6 meses mantener esa plantilla, cosas que muchas veces han sido inviables. Ahora, sobre todo en el tema de la hostelería, que se mueven ustedes por temporadas. Hay momentos en los que hay más alegría y la gente va más a bares y a restaurantes y consume más y se necesita, por lo tanto, más plantilla. Este juego de obligar a, después de un paro forzado por la situación de pandemia, recuperar a alguien de esos puestos temporales de paro y estar 6 meses apostando porque se va a mantener la actividad, ¿esto para el hostelero suponía de verdad algún tipo de solución? Bueno, la verdad es que fue una gran solución lo de los ERTE, porque si no hubiéramos desaparecido bastantes. Y digo lo hubiéramos desaparecido por hablar de todos, ¿no? Yo creo que eso fue una buena idea. Ahora bien, nos acarrea lógicamente ese tipo de compromisos que todo el mundo igual no lo puede soportar, o quien hemos podido, lo digo porque yo sigo activo, hemos podido soportarlo. Luego tenemos que hacer esa resta de caída de beneficios. Si a eso le sumamos que esos 2 años de pandemia nos ha obligado a endeudarnos, quizá alguien que me esté escuchando hostelero diga, bueno, pues yo no he pedido nada y aguanto, estoy aquí. Es cierto, puede ser cierto, pero la mayoría de las empresas, sobre todo aquellas que mantenemos un número de trabajadores medio estable entre, bueno, pues no digo los números, pero un número importante. Hemos tenido que recurrir a ese tipo de préstamos de origen ICO y avalados por el gobierno, pero a nadie se le ocurrió pensar y saber que los préstamos los tiene que pagar el hostelero. Para nada sirve que el ICO nos diera buenas condiciones, que no voy a negar que fue así, y para nada sirve que además el gobierno avalaba con el 80% si tú no podías, hasta el 80% garantizaba. Pero mientras el hostelero, autónomo, pequeño empresario tenga respiro, le van a perseguir hasta que devuelva su préstamo ahí. Con lo cual, ahora se nos han sumado dos grandes problemas. El arrastre de 2 años casi, o casi 2 años inactivos, con lo que eso conlleva de una pérdida de rentabilidad, incluso con ejercicios de pérdidas, que es donde posiblemente las ayudas no llegaron de forma homogénea porque no se hizo una especie de corte excesivamente alto en exigencias y sin tener en cuenta situaciones de pequeños empresarios más pequeños en facturación. Ejemplo, no tuvieron en cuenta a los que están en régimen de módulos para prestarles ayudas. En fin, ha habido algunas, digamos, decisiones de las cuales sí que podemos estar muy en desacuerdo y no ha llegado al tejido total de nuestro sector, de los hosteleros, que no son solo bares. Hay bares, restaurantes, hoteles, casas rurales, discotecas, hay ocio nocturno. Es decir, que nuestro segmento o nuestro sector, por segmentos, abanica muchísimas pequeños, valga la redundancia, segmentos, que bueno, que todos no somos bares, pero si queremos generalizarlo, pues somos bares, ¿no? O somos hosteleros, que sería lo propio. Por tanto, hay que sumar
esos 2 años o año y medio de muchísimas dificultades, además con decisiones que venían de sanidad, y eso hay que respetarlo, pues hoy abres, mañana no. Hoy a las 10, mañana a las 12. Hoy 4 en la mesa y mañana 2. Bueno, eso fue un desconcierto, la verdad. Pero bueno, hay que entender que la situación también era desconcertante. Bueno, pues ya todo se pone en marcha el 22 y nos viene entre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que es donde se achacan todos los, problemas de carestía o de inflación, que será así. Macronúmeros yo no domino, y cuando pensamos que ya podíamos ir bien, y ciertamente hasta junio, julio funcionó muy bien el 22. Después ha planeado, sencillamente ha funcionado bien, pero más plano. Pero ahora, claro, viene la cruda realidad, como digo, de que tenemos la obligación de que aquellos que estuvieron en ERTE por cuenta del gobierno, digamos, por el programa que desarrollaron, la obligatoriedad para quienes nos dieron la oportunidad de poder enviar a las personas asalariadas al ERTE, la obligatoriedad ha venido. Y quien ha tenido trabajo, pues hasta le ha venido muy bien, porque los trabajadores hacen falta. De hecho, Claro, sin duda. en números de empleo, sí que estamos un poco por encima del 19 a nivel, digamos, nacional y de medias. Pero viene el 22 con esta inflación bestial. Yo sé que hay gente que piensa que los primeros que subimos los precios somos los establecimientos de hostelería, y la verdad que no tenemos el sistema tan informatizado como para darle un botón y decir, oye, sube lo que sea en X porcentual, y no se ha conseguido, y porque además nos da bastante miedo, porque también notamos que nuestro cliente se resiente, porque no solo tiene que pagar más en la hostelería, está pagando más en la alimentación, está pagando más en las energías en su propia casa. El que tiene una hipoteca ya sabemos lo que está ocurriendo. Quiere decir que cada vez el usuario, el consumidor, tiene menos capacidad de gasto, y bueno, no hay que ser muy especiales. Aunque yo defiendo la necesidad de la hostelería en todos los niveles, no solo para asistir al turismo, sino que para socialmente hacemos un papel, entiendo yo, bastante bueno, pero lógicamente el que tiene dificultad económica no creo que se pueda quitar de comprar unas lentejas para hacer un guiso para sus hijos, pero sí se podrá quitar de tomarse 2 cervecitas en el bar del barrio con su amigo Pepe. Lo digo Pepe Claro, con cariño por tu yo, nombre. Entonces, creo que esto es entendible. Es cierto que quizá la hostelería, por formar también parte de ese tiempo de ocio que tenemos todos, pues sea un poco más prescindible que otras cosas de primera necesidad. Sin embargo, fíjese, yo tengo algún amigo que tiene la teoría de que cuando la situación económica es muy mala y uno no ve visos de mejora y que posiblemente a través de los impuestos nos vayan a quitar todo, prefiere uno bebérselo y comérselo que esperar a que se lo quite. hombre, es que disfrutar, o sea, pasarlo bien. Tengo un amigo que, voy a gastar una broma, no va contra nadie, pero dice, tú intenta gastarte 50 euros en una farmacia que te vendan un rato bueno. Dice, no te lo venden. Es verdad, Es es decir, los cierto. ratos buenos o los momentos de felicidad, lógicamente tiene que participar, ¿no? El interesado. Pero es verdad que somos uno de los esferas de donde podemos ofrecer más momentos de felicidad. De hecho, mi eslogan, lógicamente, es decir, aquí no vendemos, aquí servimos felicidad. Pero insistiré un poco en que si realmente, y espero que así no ocurra, la economía se pone drásticamente dura, pues yo entiendo que al final algo sobrará entre lentejas en un establecimiento de alimentación o cervecita pasándolo bien, y si económicamente uno no llega a ambas cosas, pues por sentido común se quitará las cervecitas, ¿no? Esto sí creo que está pasando un poco. Más que Sí, todo sin duda. porque, más que todo porque también hay mucho consumidor, no sé, que hay como
unas capas muy diferenciadas a nivel económico. Hay personas que tienen un sueldo tan ajustado que, lógicamente, si le suben el alquiler ahora, el que tenga un alquiler, o le sube la hipoteca y, y la cesta de la compra, y bueno, y si encima, ojalá y esto no ocurra, si creáramos incertidumbre en la seguridad del empleo, pues hombre, pues ahí nos faltará siempre un consumidor. Ahí hay otra cuestión que es interesante. Hemos visto cómo el modelo laboral, de alguna manera, pues también ha cambiado, ¿no? De hecho, nos está haciendo muy difícil el calcular cuánta gente puede haber en realidad en el paro con esta nueva figura del fijo discontinuo. ¿Es una figura muy aplicable esto del fijo discontinuo a la hostelería o No, esto les va a tocar más de lejos? no, es muy difícil de aplicar. A ver, parece que posiblemente termine siendo una herramienta útil, pero de momento la implantación ha sido bestial. En primer lugar, ha sido un poco de desconcierto, no, todo el mundo no hemos aprendido rápidamente lo que había que hacer, pero es muy difícil de aplicar y es una medida que yo creo que falsea bastante los datos. Y luego, pues nos deja un poco al empresario también, un poco al desnudo, porque en realidad lo que tenemos es una plantilla muy grande, aunque no la necesitamos y teóricamente en ese momento no tienes ese gasto, pero resulta que adquieres un compromiso que puede ir pasando en el tiempo, que algo que no te ha aportado más de allá de unos días en una parcial de tiempo. Es más especial el verano para esto, ¿no? Pero podemos entrecomillar 6 meses. Alguien que no te ha hecho falta más de 45 días, pues si pasa el tiempo, adquirimos un compromiso de antigüedad, un compromiso. No estamos cómodos, en realidad, con esta medida, la verdad. No sabemos si se podría mejorar, se podría perfilar mejor. Ya sabemos que la patronal no está de acuerdo con esto, se hizo golpe de decreto y yo tampoco estoy, ni los hosteleros de Castilla-La Mancha, en lo que a mí me consta, tampoco lo están. Es una situación inviable, ya existía la figura del extra. Y el extra es pues aquel que tiene trabajo para 2 días, se hace su contrato de 2 días y ya está. Pero como vino la penalización por hacer contratos inferiores a 30 días, pues a nadie le interesa hacer un contrato de un día, porque es que además es duplicar el coste más o menos de lo que hay que pagar en la seguridad social por un empleado un solo día. Lo duplico porque solo te necesito un día. No es serio y es costoso y es inviable. Eso es más inviable que el fijo discontinuo, pero insisto, a la larga no nos deja tranquilos. No estamos, pues no sé, en un ámbito de trabajo razonable e incluso comparativo con otros sectores. De hecho, a los agricultores los han dejado exentos de este asunto. Pero si nadie tiene más eventuales que un hostelero, desafortunadamente Lógicamente. para los empleados y desafortunadamente para el hostelero. Pero la casuística de Castilla-La Mancha, en el 80% de sus poblaciones, es que de lunes a viernes no tenemos el trabajo. Se mantiene una plantilla mínima, minimísima, pues no sé, para mantener una casa rural, un hotelito, un pequeño restaurante, porque todo el mundo piensa en hoteles de macro hoteles, ¿no? Y estamos hablando de que en todo caso las capitales de nuestra querida región, pues Toledo estará a la cabeza junto con Cuenca, y hay hoteles de 100, 150 habitaciones con una calidad o una calificación muy alta, pero hay hotelitos de 6, 8, 10 habitaciones. Hay restaurantes con una capacidad para 40, que tienen que trabajar 2 en la cocina, 2 fuera. Todo esto, este tejido no lo podemos perder, porque si no nos perdemos eso, no tenemos que ir un poco a las macro. Y entonces las macro solo van a existir en los sitios de referencia porque no les va a interesar. Están en un pueblo como Agudo, por decir un ejemplo, que no se sientan Bueno, ahora mismo negativamente, pero es así.
Ahora mismo es que no podemos perder nada, o sea, no podemos perder ninguna posibilidad que tengamos aquí y no podemos perder tampoco nuestro sector primario, que decía, el agricultor ha quedado exento de estas figuras del fijo discontinuo y demás porque obedece a temas de temporada y por lo tanto los temporeros. Pero ya que hablaba del campo, hay una cosa que me preocupa. El campo lo ha pasado mal durante muchísimo tiempo y esto ha llevado a que ahora no encuentre relevo. Los jóvenes no quieren ir a sufrir al campo. Y me da la sensación de que lo que está pasando con los autónomos está siendo lo mismo. El día de mañana no va a querer nadie, por mucho que nos hayan querido vender que el autoempleo es la solución, nadie va a querer ser autónomo porque es mucho sufrimiento cada vez con más dificultades. No sé si habrá relevo el día de mañana para la hostelería. A ver, tenemos dificultades. No hay una renovación. Se ha roto un poco la cadena de renovación. La pandemia también es verdad que ha habido personas que trabajaban y a veces lo siguen haciendo, ¿no? A través del fijo discontinuo en este sector y han tenido que buscar en otros, han encontrado que se sienten cómodos porque hay otros sectores también con bastante crisis de personal y no sé por qué es, pero lo voy a decir, y si se me permite, y es que cuando hay un buen profesional de la hostelería, es que da la talla para muchos de oficios, especialmente si es distribución, si es comercialización, en definitiva, algo que tenga en contacto con el público. Y el campo yo creo que les ha pasado igual. Afortunadamente el campo tiene, bueno, esto es un punto de vista bastante personal, y es que tiene una vía abierta de la industrialización, aunque nos parezca o no nos guste, ¿no? La globalización, industrialización, tienen eso a favor, cosa que en nuestro sector es inviable. Todavía este sector, por euro facturado, es el que más tiene que pagar de personal. Quiero decir, el que más coste tiene. Porque no hay nadie que sustituya las manos de un cocinero, de un camarero sirviendo, Claro, alguien eso, atendiendo, cogiendo el teléfono. Ya vamos a ir un poco a la tecnología, incluso recibiendo las reservas, aunque sea online. Hay que gestionarlas, eso le iba a decir. porque Eso le iba a decir. Es que a mí, ustedes ni siquiera han podido aprovecharse de esto del teletrabajo. No, no puede, un camarero no puede teletrabajar, es imposible. Y la mecanización y el avance tecnológico, bueno, estamos viendo cómo hay algunos restaurantes en China donde un robot hace de camarero y sirve los platos. Pero ahí sí que la pérdida del factor humano es determinante. Yo creo que no volvería. A día de hoy yo piso un restaurante y veo que me atiende una máquina y es muy probable que no lo vuelva a pisar. yo creo que si recibimos más de 70 millones de turistas, es también porque existe un socio profesional, digamos, de sociedad que se llama hostelero, camarero, cocinero, limpiadora. Es que hay tantos pequeños oficios dentro del sector que sin ello yo creo que no merecería tanto la pena venir a España. Hombre, la España es muy bonita, tiene mucho sol, tiene mucha cultura, tiene mucho que enseñar, mucho folclore, pero no se va nadie a China a comer a través de un robot por ese interés de eso. Si va a China uno y se encuentra aquello, bueno, pues igual no le importa y puede volver, pero lo más normal es que se venga un poco una sensación de otra manera, ¿no? Por eso, pues, este país está funcionando a nivel turístico a altísimo nivel. Tengamos en cuenta que estamos entre el 1 y el 3 de ranking de destino turístico del mundo, compitiendo con Estados Unidos, con Francia, andamos ahí, en fin, entre el 1 y el 3 de forma anual. Y yo creo que eso tiene bastante que decir la gastronomía, la forma de servicio, incluso, por qué no decirlo, la forma de precios. Que todo nos parece todo caro, pero uno tiene que viajar para saber lo que realmente se le está ofreciendo aquí. Y aprovecho, si me vale, pues para complementar mi comentario con que bebamos vino de Castilla-La Mancha porque calidad al precio que tiene Castilla-La Mancha no lo tiene nadie. Sin duda alguna. Vino, queso y tantos otros productos que de verdad Hay aquí más, yo tenemos una calidad, un precio. en el vino porque es un segmento, un sector, perdón, en este momento Sí, de la propia agricultura que está un poco en declive.
Yo he visto muchas cepas arrancarse este año y me molesta bastante. Pero bueno, hoy la entrevista no va por ahí y no quiero... Bueno, no, pero es justo, el comentario es justo y yo creo que para terminar también es un buen comentario. Pepe Crespo, muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que la situación vaya mejorando porque a todos nos va a ir en ello. Pues muchas gracias por invitarme. Yo lo que espero es que podamos aguantar la situación y que desde luego no sea un cataclismo, que creo que no lo será, pero amenaza con ser. Bueno, a ver si capeamos este temporal que de verdad que necesitamos capearlo cuanto antes. Hay que echarle raza, todos. De esta manera, llegamos al final. Nunca es fácil emprender, nunca es fácil apostar, echar todo el resto para crear una empresa, pero menos todavía cuando se dan estas circunstancias. Desde la crisis financiera del año 2009, pasando por la crisis de la pandemia y todo lo económico que llevó parejo a esta crisis de materias primas. Muy difícil para nadie sobrevivir a esta situación con un proyecto empresarial, pero aún así siguen adelante, porque el autónomo muere con las botas puestas. Esperemos que consigan encontrar el camino para salvarse y no para morir en ese trasiego de intentar ganarse el pan cada día. Y aquí seguirán los asuntos de Sobre la Mesa. Para mí ha sido un placer estar con ustedes este periodo en la televisión de Membrilla. Hasta siempre.